Bienvenidos a otro episodio de Red Malasaña, tu podcast del barrio. Yo soy Dominic Yo soy Miguel. y hoy estamos otra vez con uno de los temas que más nos gusta, que es Los relojes, hermano. los relojes. Y primero de todo tenemos que agradecer a Iguanasell, una tienda de relojes aquí en Madrid que nos ha dado la oportunidad de mostrar 10 modelos de su catálogo de relojes y la verdad que estamos súper agradecidos. Si queréis comprar alguno de los relojes que tenemos aquí, ahora que vamos a mostrar, están todos los enlaces en nuestra descripción directamente a la tienda de Iguanasell, que ellos tienen una tienda online donde envían a 6 países distintos y también tienen una boutique física en la calle Conde de Aranda 24, que está al lado del Metro de Retiro. Así que si os gusta alguno de estos modelos o las marcas que estamos mostrando, en Iguana vais a encontrar un sitio muy bueno donde os atienden genial y que podáis comprar los relojes. Exacto. De verdad que muchas gracias, chicos, por confiar en nosotros, por creer en nuestro talento y en el contenido. Y que estamos contentos porque, o sea, podemos estar con una colección de relojes que normalmente no podríamos tener Sí. porque, bueno, es bastante complicado acceder a tantos modelos diferentes. Pero el hecho de ya no solo hablar de ellos con una imagen, sino de tenerlos aquí y podérselos enseñar así Sí. en vivo y probártelos, eso te da otra cosa. Es maravilloso y además esta vez hemos elegido pues 500 relojes, 10 relojes por debajo de los 500 Ojalá euros. fueran 500 relojes. Bueno, poco a poco, pero ahora con 10 creo que tenemos suficiente para un vídeo entero, pero hemos elegido 10 relojes por debajo de los 500 euros que hemos creído que pues son un precio... A ver, realmente el más caro es 390, así que por debajo de 400 euros de hecho. Sí, y hay una gama bastante alta. De hecho, hay algunos que ni siquiera llegan a los 100 euros. Sí, Y exacto. son bastante bonitos, tienen mucho flow, mucho estilo. O sea, es para demostrar que no se necesita mucho dinero para poder tener un buen reloj. Sí, exacto. Y sobre todo que aparte de que puede ser un buen reloj, también es como, coño, si uno se quiere dar un capricho, 200, 300 euros por algo así, creo que mucha gente se puede permitir, o al menos para una buena oportunidad, y nosotros queremos al menos mostrar qué nos gustó a nosotros cuando Sí. miramos la página de Iguanasell y dijimos, oye, pues estos son los que compraríamos nosotros. Total. Aparte, interesante el hecho de que uno los ve por la foto y se ven muy bonitos. Pero Ajá. ya al verlos físicamente, te pueden surgir ciertas paradojas porque te puede gustar mucho más de lo que te gustaba o mucho menos. Que Exacto. también vamos a hablar de eso porque ya nos pasó viendo algunos de los Exacto, modelos. eso es la otra cosa, nos han dejado los relojes, pero al final nuestras opiniones son las nuestras y vamos a decir tanto las cosas que nos gustan de los relojes y las cosas que no nos gustan, porque al final nosotros intentamos ser honestos y no queremos recomendaros cosas en las que no creemos. Exacto, que al final hay muchísimos modelos y para gusto los colores. Pero Exacto. vamos a dar simplemente una opinión nuestra y ya. Exacto, pero bueno, ya mucho hablar y la gente ha venido por los relojes. ¿Empezamos o qué? Vamos a darle, mano. Yo quiero empezar con uno que a mí me hizo mucha ilusión y no me pasó eso de que lo vi online y después en persona no me gustó, sino que me encantó aún más en persona y es el Citizen Tsuyosa en versión dorado con dial rojo. Y es que, Dios mío, me parece un reloj precioso. Para empezar, 295 euros, que bueno, 300, por debajo de los 300 euros, que algunos dirán, oye, pero es bastante caro, pero es que es un reloj automático, es decir, tiene movimiento automático, se puede ver detrás de la caja y a mí me parece que es un reloj que compite con relojes como el Tissot PRX, que son como unos relojes que se han puesto muy de moda porque tienen el brazalete integrado. Eso quiere decir que no puedes comprar cualquier correa y ponerlo, sino que el brazalete está integrado en la caja, que eso hace que el diseño sea más smooth, es decir, como Ya. que todo está como más coherente. Y además esta correa que tiene así un poco el estilo Jubilee de los Rolex, Sí. es comodísima. Yo ese reloj me lo he probado y me parece increíble, Eso te súper iba a cómodo. decir, que tiene también como un diseño bastante clásico, pues. Sí, O sea, la típica forma de la caja que es raro que no le guste a alguien. exacto, sí. Y de hecho, yo podría decir que es hasta unisex, porque Sí. es cierto que, o sea, tiene un estilo como muy elegante, pero una chica lo podría usar perfectamente. Y además, los Citizen Tsuyosa los hay en distintos colores y también distintos aceros. Este es
acero inoxidable, pero con una capa de dorado para que se vea así, pero los hay en acero normal. Y después también hay una versión de 37 milímetros, que la verdad que para una mujer o un hombre que tenga una muñeca más finita, Como mi caso. queda perfecto. Este creo que es de 40 milímetros y la verdad que a mí me queda perfecto. Es espectacular, la verdad que me queda demasiado bien. Y tengo un dilema muy grave porque me gusta mucho este reloj y ahora yo no sé cómo voy a justificarle a Alejandra de que igual voy a comprármelo. O bueno, igual los de Iguana me hacen una oferta maravillosa para que me salga mejor. Irrechazable, ¿no? Una oferta que no puedo rechazar. De lo que decíamos al principio, de ver los relojes en vivos o de Ujú. tocarlos y tal, me pasó con este. Sí, Porque cuando lo vimos en la en la página. página, lo vi, me pareció bonito, pero no me mató. O sea, lo vi y fue como, ah, bueno, un reloj chulo, o sea, el granate así del fondo, vino tinto, me pareció. Pero ya ahora que lo tengo aquí y veo el mecanismo así expuesto que me gusta Sí, tanto, es como que, y el peso sí. hace que me convence muchísimo más. Por eso decía lo de que no era lo mismo ver la foto que ya tenerlo y No. probártelo, ¿sabes? Y por eso también digo que ir a una boutique, como los de Iguana que tienen una boutique, es que vale la pena. Si puedes probarte un reloj, yo Sí, siempre pienso de que es mejor, porque nunca sabes cómo te va a quedar, al final los tamaños son distintos, cada uno tiene una muñeca distinta, algunos la tenemos más planita, algunos la tenemos más curvada, entonces ciertos relojes quedan mejor y peor en algunas muñecas y probarte un reloj siempre es lo mejor. O incluso pruébatelo y si después lo quieres comprar online, puedes hacerlo, pero intenta probártelo. sí. Lo único que resaltar también de este reloj es que tiene cristal de zafiro, un movimiento de Citizen el 8210, que es un movimiento estándar clásico muy bueno. A mí me parece que por 300 euros es bastante difícil encontrar algo con más valor que el Citizen Suyosa. Me parece muy buen reloj, muy buen precio y lo recomiendo 100%. A mí me gusta mucho, la Sí, verdad que... está bonito. Aparte que hay varios modelos, además. Sí, Vienen en varios colores, creo que también está en acero, sí, color acero. exacto, lo que dije, que está en acero inoxidable, tiene varios colores, hay algunos colores bastante chillones, hay alguno amarillo que también está bastante guay. Es decir, hay variedad y hay algo para todo el mundo. Entonces, si alguien, por ejemplo, ahora me dice, mira, tengo un presupuesto de 300 euros, quiero un reloj que puedo llevar todos los días, esto me parece una buena recomendación. La única pega que le encontraría es que la hermeticidad solo es de 50 metros. Ah, bueno. Que no es malo, es decir, es suficiente como A para que menos que a día a día se metieran por más de 50 metros. sí, pero aún así, normalmente los 50 metros es como lo que te dice el fabricante, pero por regla general te dicen que con 50 metros no recomiendan, por ejemplo, bañarte en la piscina con él Ah, ya, ya. durante tiempo extendido. Es decir, Ya, ya. lavar los Entiendo. platos, lavarte las manos, lo que sea, y que le caiga un poco de agua, sin problemas. Pero si te vas ahora media hora a la piscina a nadar Ya. varias veces a la semana, pues igual hay un cierto riesgo de que en algún momento pueda conseguir un daño de agua. Que en otros relojes que tienen ya 100 metros yo me sentiría más cómodo. Ya. Pero realmente no es ninguna cosa dramática y en el día a día tampoco uno está todo el rato bañándose, menos en Madrid. Entonces, para un día a día me parece un reloj espectacular. A mí me encanta el Citizen Suyosa, muy bonito. La verdad que me tiene enamorado. Tengo un problema. Empezamos Fuerte, 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 fuerte. ¿eh? Y sobre Sí. todo lo del peso, como es automático, y ahora vamos a uno que es lo contrario, ¿no? Exacto. Sí, porque, o sea, venimos de uno que pesa muchísimo y ahora pasamos a otro que es el Luminox Patagonia, que es todo lo contrario, brother. O sea, es de fibra de carbono. Exacto. Entonces, claro, hace que parezca un Swatch, diría yo. Sí, 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 es que es Porque, ligerísimo. exacto, es súper ligero que hasta puede darte la sensación de un poco rara de decir, este reloj vale lo que es. Sí, Pero claro, tiene una historia detrás bastante interesante porque, bueno, las correas caucho. de caucho. Está bastante cómodo. Es un reloj sencillo, Sí, como con un estilo así muy, muy casual. O sea, que se sí. podría usar de diario también. Que bueno, este dial es como el típico militar porque es muy legible. Entonces esos relojes también siempre son muy útiles porque es que enseguida sabes qué hora es. Exacto. Bueno, que ahorita que mencionáis lo de militar, de hecho, históricamente, según estuve investigando, los Navy SEALs de Ujú, Estados Unidos contactaron con Luminox ujú. porque necesitaban un reloj que pudiera ser sencillo y que a la vez pudiera verse en cualquier condición meteorológica para ver Claro. siempre la hora y estar atento. Y de ahí surgió otro modelo
que fue el Luminox Navy Seal, se llamó de hecho, Ajá. del cual deriva este. En el ok. 92 sacaron aquel y este es un derivado de ese, que de hecho me llamó mucho la atención porque, o sea, tenemos aquí un reloj radioactivo. Es verdad, O es verdad. sea, literal, hey, Fran, cuidado si se nos empezamos a ahogar o lo que sea. Pero no, porque de hecho lo busqué porque está hecho de tubos de gas tritio. Y claro, Exacto. cuando vi lo de tubo de gas tritio, yo dije, pero qué mierda es el tritio. Ajá. Y entonces busqué, y es un elemento radioactivo que forma parte del hidrógeno, que no es considerado dañino para la salud en pequeñas cantidades. Sí, Entonces, coño, podemos decir que vas a llevar un reloj que radiactivo. tiene elementos radioactivos en la mano. A ver, es muy bonito, sí, es sencillo. Sí. Yo diría que la única pega que le pondría es que para lo sencillo que es, me parece que es un reloj un poco caro. Sí, 220 euros. Además, el cristal es mineral, que eso para un Eso, reloj resistente, yo sí. me gustaría haber visto zafiro para que fuese un poquito más resistente. Sí, es verdad que eso va a influir en que se raye un poquito, tal, no sé Sí, qué. No, o sea, es un reloj bastante sencillo. ¿Qué pasa? Que el hecho de que sea de fibra de carbono y estos materiales y el gas tritium y tal, hace que sea más caro. claro, 100%. Y por eso es que cuesta eso. Ahora, por otro lado, también siento que es contraproducente porque el hecho de que no pese tanto te da esa sensación de que no vale tanto. Y no Exacto, tiene sí. por qué ser así, pero bueno, esa es la pega que le pongo. Claro, te hace sentir que es un poco juguete, pero Exacto. realmente el material lo justifica y al final sí, lo que tú dices, el precio al final es por el material que tiene la caja y pues por los tubos de tritio y tal. Que la verdad que después viéndolo en persona es un reloj bien bonito y este sí tiene 100 metros de resistencia Sí. bajo el agua, que yo creo que con eso uno puede pues nadar tranquilamente sin preocuparse demasiado. Y la fabricación es buena, es decir, también me gusta mucho este toquecito de que tiene como los dos dientecitos para la correa. Y A la sujeción, ¿no? No, y la sí, correa se ve muy resistente. sí, la correa de caucho se ve buena. Es un reloj bien bonito. Sí. Aparte, no deja de ser un reloj suizo, Ujú. pero también es de cuarzo y hay que cambiarle Sí, la batería. sí, sí, Entonces, sí. bueno, tiene Pero bueno, esas cositas, pues. reloj suizo, 200 euros, Fibra de carbono, fibro de carbono, que es algo un poco distinto, sobre todo. radioactivo. Si ya, exacto, radioactivo. Si ya tienes unos relojes así pesados, igual quieres alguno un poco más ligerito, yo creo que esto es una opción bastante interesante. Y al final, siendo cuarzo, pues al final no tienes que llevarlo todos los días y sigue siendo preciso. A mí me gusta mucho y me gusta mucho el logo en verde del Luminox, me parece bastante bonito. Sí, yo no los conocía, de hecho, lo vimos la primera vez aquí en la página de Iguana y de hecho lo escogí yo. O Sí, sea, fue como que quiero este porque es plain. Y es sí. así todo negro, combinaría con todo. Sí, Está bastante yo bien. creo que los relojes así todo negro siempre son unos relojes que son muy versátiles, ¿no? Es Eso. como, sobre todo cuando uno va un poco más casual, yo pienso que ese tipo de relojes se llevan bastante bien. Y sí, además mola, Luminox tiene una historia bastante interesante porque son suizos, pero tienen mucha historia con el ejército estadounidense. Sí, Porque también creo que han sacado como ediciones especiales para cada vez que Lockheed Martin ha sacado un caza, han ah, sacado un joder, nuevo modelo asociado al caza y tal. eso no lo sabía. A ver, si le gusta, a la gente que le guste ese rollo, yo creo que es un reloj bastante interesante y una marca muy chula, la Estamos verdad. en tiempo de guerra, así que Pues a sí, veces lamentablemente toca sí. un reloj de guerra también. Pero bueno, hablando de relojes resistentes, yo quería hablar de uno porque yo hace tiempo que quería probar un reloj de esos. Y es un Casio G-Shock, pero de acero. Que me parecen unos relojes muy curiosos porque, claro, nosotros todos conocemos los G-Shock de caucho, que son los relojes clásicos que muchísimos hemos tenido. Exacto. Pero hace ya un tiempo que Casio saca versiones de acero inoxidable de sus modelos. Y a mí me llaman mucho la atención porque dan un rollo distinto, ¿no? Es decir, es un poco más formal, un poco más sólido. Precisamente lo que tú estabas diciendo de que un reloj así ligero que se siente barato, pues este no es ligero, este se nota más sólido, ¿sabes? Sí, sí, total. A ver, yo tendría que decir que tengo un poco más de hate con él, Ujú, porque me parece que estamos, bueno, al menos yo, que estoy ujú. como muy acostumbrado al G-Shock clásico de correa de caucho, así como más deportivo. Ajá. Y el hecho de verle el brazalete ¿De de acero? acero, no me parece que sea mal, pero no es tanto de mi gusto, sobre todo porque los eslabones son un poco grandes, pues. Sí,
Sí, de hecho eso era la principal queja que tenía con este reloj. Me encanta el reloj en sí, me parece espectacular la esfera verde oliva. Esa esfera me Sí, parece súper es muy bonita. llamativo. La hay también en otros colores, la hay en naranja, en plateado, pero este verde me Amarillo creo gusta, que también sí, hay. creo que sí. Pero este verde me parece súper chulo, me gusta mucho. Me gusta también la combinación de analógico y Eso. digital a la vez, es decir, puedes ver ahora como un reloj normal analógico, pero después tienes todas las funcionalidades del G-Shock en la pantallita pequeña, que me parece un toque bastante chulo e interesante, pero lo que tú dices también es lo que a mí me corta un poco de este reloj. Sí, que Es- tendría cronómetro y tal, como sí, un digital normal, pero pero estos eslabones tan gordos, es que incluso yo, que tampoco tengo una muñeca tan pequeña, me sobresale un poco el reloj, me sobresale un poco el reloj por los eslabones estos. Es decir, son tan anchos que al final in- como que necesitas una muñeca bastante gorda para que quede bien el todo el reloj. Y me parece una lástima. La verdad que si Casio arreglase eso, creo que este reloj sería espectacular. igual simplemente es una cuestión de gusto, ¿sabes? Porque Sí, también por los 270 euros que vale, sí. o sea, a ver, Por 20 euros más tienes el Citizen Suyosa. por ejemplo, que es más de nuestro gusto, pero claro, habrá Sí. personas que lo vean y digan, no, 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 ustedes son unos locos, a mí me gusta ese G-Shock. Bueno, está bien. A mí, sinceramente, me parece que con la esfera verde oliva y tal, me parece que tiene un toque bastante interesante. Además, este modelo es un modelo especial de G-Shocks que los sacaron hace como unos 6 7 años y los llaman los Casio Oak. Porque se parece, como tiene este rollo así octogonal, Ah, sí, sí. se parece un poco al Royal Oak de Audemars Piguet. Ajá. Entonces, cuando salió ese modelo en la versión caucho, que, spoilers, igual la mencionamos otra vez después, Que de hecho tenemos otro modelo por ahí de exacto, G-Shock que también vamos a decirlo más. exacto. Y justo cuando salió ese modelo se puso muy de moda porque a la gente le encantaba porque se parecía mucho al Royal Oak. Entonces, en ese sentido también me parece interesante este de acero porque se parece aún más al Royal Oak. Me parece una estética muy bonita. Que si 270 euros es mucho o poco para un G-Shock. A ver, hay que tomar en cuenta que es de acero, Es de acero, pero también tiene cristal mineral. mineral, entonces eso va a hacer que no sea tan resistente. Pero bueno, no quiero ser tan hate del No, Casio no, no, también no. porque de hecho vamos a hablar de otro que me encanta que está un poco más adelante. A mí me parece un reloj muy interesante, tenía muchas ganas de tenerlo en las manos. Se lo recomendaría a la gente aún así, porque me parece que es un reloj bastante... Como que el que lleva esto es como bastante un statement piece, ¿no? Porque es bastante especial, peculiar y tal. Pero me lo pensaría dos veces si lo compraría. No está en mi top de relojes favoritos. Después tendremos que hablar de cuáles los que más Claro, nos han gustado. exacto. Pero es espectacular y ese verde oliva engancha. Me parece muy bonito. Pasamos a otro. Ajá. Pasamos ahora al Citizen Pro Master, que de verdad yo vi este reloj y me encantó. Este también es otro que en persona me parece que ha ganado muchísimo. Me encantó porque, a ver, tiene un diseño que es bastante pequeña la caja, o sea, es Ajá. pero muy elegante. Sí. Aparte, es un reloj de acero que tiene cristal de zafiro Ujú, ujú. y que además es EcoDrive, Sí. porque no necesita cambiar la batería porque con la luz, tanto solar como luz artificial, ya siempre se mantiene. Entonces, claro, eso te da un plus de tener un reloj que siempre va a estar funcionando. Claro. Y al final eso te da un plus, ¿no? Y siento que los Citizen van aquí como despuntando, Sí. porque aparte, o sea, tiene un bisel súper bonito, que si no estoy mal es de cerámica. ¿Sí lo es? Ay, sí parece. Sí, bueno, Ah, no, no, creo de que es. acero, Creo que es de aluminio. de aluminio eso, Ujú. pero parecía al principio de cerámica. Es de aluminio, Sí, pero eso es lo más auténtico, es decir, así eran los divers antes siempre, como de dice las siempre de aluminio y son aluminio. bonitos. Eso, aparte, o sea, es un reloj de buceo que Ujú. aguanta, creo que es hasta los 200 metros. Sí, Sí, de hecho, lo dice aquí. 200 metros. Y tenía una particularidad cuando lo vi, porque bueno, yo soy fan de Lori Hackway. claro, claro. Exacto. Y claro, se parece muchísimo. Entonces, es como, aquí se puede ver. Los tienes, son muy Exacto, similares, la son verdad. bastante parecidos. Este quizás es un poquito más alto. Ajá. Pero no sé, fue un reloj que desde que vi me llamó la atención. Aparte, el brazalete es así como súper cómodo. Y está Me muy bien gusta. fabricado, porque, por ejemplo, una de las cosas que no me encanta tanto del Citizen Suyosa es que el brazalete, el cierre,
que bueno, esto ahora lo tenemos en unos vídeos que se muestra un poco mejor, el cierre es de como de metal prensado. Y este tiene realmente un cierre de completamente sólido. Y eso la verdad que por un reloj de este precio, sobre todo de una marca así reconocida, no siempre es lo común. Y me parece muy guay. Y lo que también me flipa es que tiene la extensión de buceo. Ah, Es decir, cuando te lo quieres poner por encima de un neopreno o cuando, para personas que no suelen bucear tanto, pero aún así les gustan los relojes de buzo, cuando hace calor y se te hincha un poco la muñeca, te puedes ampliar un poquito la eso. correa súper rápido. Eso es súper útil, me gusta mucho y la verdad que tiene ese mecanismo que lo hace muy interesante. Sí, hay un detalle también que estos Citizen son descendientes de otros de ellos mismos, de los Aqualand, Ajá, que ajá, sacaron como los primeros relojes de buceo. ajá. Entonces, claro, estos están adaptados también al buceo y digamos que son primos lejanos del Aqualand, que vamos a mostrar unos Sí, súper raros, la verdad, sí, más tenemos ahí un adelante. Aqualand más adelante que quedaros viéndolo porque está espectacular. Entonces, bueno, tiene su cosa. Además, me parece que el precio es justo. Porque Sí. para la calidad que tiene, y ya solo con el hecho de que tenga un cristal de zafiro que es más caro, Ujú. son 314 euros. Es un reloj de cuarzo que, bueno, eso podría ser una de las pegas, pero la fabricación y la manera en la que se siente, me parece que por 314 euros sigue siendo un muy Sí. buen reloj. Y además, pues coño, los movimientos de cuarzo que mete Citizen con lo del EcoDrive tampoco son malos movimientos. A mí el EcoDrive me Pero es cierto parece... que le baja. Sí, le baja un poquito, Que sea cuarzo y no un mecánico. pero la fabricación y la manera en la que se siente el reloj se siente como un reloj de 300 euros. A Sí, mí me gusta mucho. hay gente que lo ha criticado. Ujú. Estuve viendo algunos comentarios. Porque bueno, porque dicen simplemente un reloj que te va a dar hora y fecha nada más. Ajá. Por el precio. Pero bueno, A eso ver. ya son un poco comentarios hate, porque se puede comprar a lo mejor un Casio de 90 euros que te da hora, cronómetro, ta, ta, ta. Pero bueno, Claro, y un Patek Philippe que el Patek Philippe Classic, no el clásico, el Aquanaut, también solo te da hora y fecha y te cuesta 50.000 euros, es decir, claro, pero ahí te podrían jugar con que no es de cuarzo, sino que... automático, sí, exacto. sí, sí, Entonces, sí. bueno, ahí hay una... Pero realmente, o sea, es un reloj que está chulísimo. A mí me ha gustado mucho, la verdad que en persona me ha Y sorprendido viene en mucho. varios colores también, de Sí, hecho. también hay una variedad de colores y bueno, ya que estamos, vamos a aprovechar un poco de ASMR para los fanáticos de relojes que quieren escuchar cómo suena el bisel. Suena muy bien, me gusta mucho. La verdad que gran reloj. Pasamos a otro ahora. Pasamos a otro. La verdad que estamos yendo un poco rápido. No sé, se me ha olvidado poner la hora, No, pero... vamos bien. ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Vamos bien. Vamos a por el siguiente, que es uno que yo... A mí me llamó mucho la atención porque esta marca no la conocía antes. Y además, pues estamos siendo bastante internacionales. Por ahora hemos tenido, pues, relojes japoneses y suizos y ahora estamos con un reloj alemán, que es el Zeppelin 100 aniversario cronógrafo. Y es un reloj que la verdad que es pues bastante distinto a lo que teníamos. Bueno, igual el primero era también un poco más elegante, pero llevábamos tres así más deportivos. Y este es un reloj más, eso, elegante, fino, sofisticado. Es otra vez un reloj de cuarzo, pero yo soy de la opinión que en los relojes cronógrafos, en este rango de precio, creo que te haces la vida más fácil si compras un cuarzo. ¿Por qué? Porque, a ver, yo por ejemplo tengo este Sigul manual de China que es manual, pero es un reloj manual y aún así yo sé que si se rompe, arreglarlo me va a costar más que el reloj. ¿Sabes? Porque al final los movimientos automáticos de cronógrafos son movimientos muy complejos y llevar eso a un relojero te va a costar mucho arreglarlo. Ya. Un reloj de cuarzo son más resistentes, le cambias la pila y tal, y al final tienen casi más funcionalidad. Este reloj, aparte de ser cronógrafo, también tiene una alarma. Que no lo parece porque es un reloj así como súper Exacto. formalito, pero al final tiene casi las mismas funcionalidades que un G-Shock, pero en un formato formal y elegante. Sí. Que eso me parece súper interesante. A mí me gusta mucho el tema de que es un poco redondeado Sí, sí, el cristal. sí. Y aparte se parece mucho al Omega Speedmaster. Sí, tiene un poco un rollo de Speedmaster con esto de que sea como negro con letras blancas. Y tienes toda la razón, este redondeado que tiene además la caja y tal, me parece
espectacular. Además se siente muy bien fabricado. Sí, incluso en los bordecillos parece que tiene como una lupa. Sí, O sea, para ver el... sí. Sí, Tiene como un poco de aumento, ¿no? Por esa exacto. curva del cristal, que la Ajá. verdad que le da un toque muy bonito, muy especial. Y se nota sólido, y eso yo creo que también es un poco porque es, pues, de fabricación alemana. Los alemanes al final las cosas las hacen bien. Bien. Y se nota, es decir, es un No vas a reloj hablar mal de los sólido. alemanes. A ver, tampoco soy yo el que le encanta todo de los alemanes, pero hay que decir que de ingeniería saben. Y de salchicha. Bueno. La cosa es que lo que me pareció interesante es la marca Zeppelin, porque yo no la conocía y entonces investigué un poco. Y resulta que en los 80 hay una empresa que se llama Pointec que empezó a hacer relojes asequibles, pero hechos en Alemania, para contrarrestar un poco todos los relojes que venían del mercado asiático después de la crisis de los relojes de cuarzo, que ya lo hablamos en algún momento, que Ujú. en los años 70 colapsó mucho la industria de relojes y porque entraron los relojes de cuarzo y entonces los relojes asiáticos empezaron a dominar mucho el mercado. Entonces esta marca, Pointec, empezó a fabricar relojes en Alemania para poder contrarrestar eso un poco. Y empezaron a crear distintas marcas y una de ellas es Zeppelin, que de hecho Zeppelin viene del creador de la aeronave, el Zeppelin, que lo conocemos, se llama Zeppelin en Sí, sí, español sí. también, que son las... Sí, son como las no tripuladas, ¿no? Exacto. Bueno, no, esas son las naves esas aéreas que había en los años, a principio del siglo XX, que era una manera de transportarse y hasta que después hubo Ah, que ese... eran como unos globos y tenían una casita Exacto, son los abajo. globos con Ah, las ya. casitas que, bueno, hubo ese desastre terrible de la Hindenburg que colapsó uno de esos cepelines, que eso fue como el final de la comercialización de los cepelines, que siguen existiendo, pero no al mismo nivel. Ya, ya. Y el reloj, bueno, esta marca fue nombrada por el fundador de los cepelines, el que los inventó. Y además creo que el aniversario de esto, de los 100 años, era en 2017 porque fueron 100 años de la invención del cepelín. Entonces este reloj está como conmemorando esto también. Que me parece bastante interesante. Además tiene ahí un grabado bastante bonito que lo va contando todo. Y a mí este reloj me ha sorprendido mucho. A Tenía mí me como... gusta bastante. Sí, la verdad que Sí. sí. Porque al principio pensaba como 330 euros por un cronógrafo de cuarzo así sin más. Lo pedí porque me parecía interesante, pero no estaba muy convencido. Y ahora teniéndolo físicamente y viendo sobre todo la fabricación de la caja y tal, Sí, me parece que vale la pena. Me sí, parece sí. que es un reloj muy bueno. Puede llegar a ser quizás un poquito grande según la muñeca, pero ni siquiera. O sea, está No, no, bastante... no. A ver, es grandecito, creo que son 42 milímetros, pero lo bueno que tiene es que las asas son cortitas. Entonces al final cuando uno se lo pone así en la muñeca, al menos en la mía, yo lo veo bastante adecuado, Sí. bastante bien. Aparte se ve muy alemán. Sí, Es un diseño bastante alemán, no sé. así Sí, muy muy como... ingeniería, ¿no? Muy, Muy perfecto muy todo. metriculado, tiene ahí pues todas sus numeraciones y tal. La verdad que me ha sorprendido mucho este reloj, el Zeppelin. Lo recomendaría, me gusta mucho, me parece un reloj. Si alguien busca así algo un poco más clásico, formal, me Con parece una una buena. camisita quedaría Sí, 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 increíble. sí. Ahora la gente va a poder pensar que a nosotros nos está pagando Citizen. Y la verdad es que no, que ojalá nos estuviera pagando. Pero no, lo que pasa es que lo pensamos y vimos que es un reloj, son unos relojes que son muy buenos y en un rango de precio bastante aceptable. Entonces por eso vamos ahora Ujú. con otro Citizen, que este caso es el Active Sport Eco Drive también. A ver, este lo escogí porque yo tengo una debilidad por el verde, la verdad. O sea, el Ah, verde me gusta mucho, ajá. pero este aparte tenía una forma hexagonal Sí. que lo hacía ser bastante diferente al resto. ¿Es octogonal o es hexagonal? Cuenta las esquinas. Hexagonal, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, 7, 8. octagonal. Es octogonal, Son sí. 8, sí. Me faltaban dos. Pero bueno, tiene esa forma de muchas esquinas. Entonces, claro, esta forma lo hacía como un poquito diferente al Sí. resto. Bueno, a diferencia De del los G-Shock. Casios, pero sí. Pero no sé, me parece un reloj bonito, sencillo, o sea, un reloj que va a durar muchísimo porque aparte también, al ser Eco Drive, tampoco, o Hay sea, que se cambiar la pila. carga solarmente. Es verdad que es de cuarzo y que el cristal también es mineral, Ujú, pero a mí me gusta, o sea, me parece súper sencillo, un reloj bonito con la correíta de nylon. ujú.
que bueno, me llamó bastante la atención y por eso lo quise traer. Además, tiene un rango de precio bastante bueno. Sí, es 160 euros, que la verdad que me parece un buen precio. Y sobre todo también tiene un poco esa misma estética que tiene ese Luminox, ¿no? Que es como Sí. un reloj negro, que al final a mí eso me parece, no sé, los relojes así con estos colores un poco distintos tienen ese juego con otro tipo de ropa y tal. A mí me gustó, la verdad que lo vi así Yo en... sería uno que me compraría 100%. ¿Sí? Sí, sí, porque ya hasta me imagino el outfit que podría usar con él y todo Ah, eso. no. No, la verdad que es que yo pienso que a veces hay ciertos relojes que son como de contar historias y de que tienen muchas cosas alrededor, como podría ser, por ejemplo, este cronógrafo, y después otros relojes simplemente es como, me parece bonito, me queda bien con muchas cosas y tampoco me estoy arruinando No. comprándolo. Tiene un buen precio, aparte de la combinación verde-negro, está increíble. Sí, yo soy, por ejemplo, una de las personas que siempre cae en el, tiene que cumplir todas las condiciones, tiene que tener esto, esto y esto y esto, y después es como, me lo Pero voy a qué, poner para ir por la calle. ¿Qué pero qué más da? tipo de condiciones Pues necesitaría. como el Citizen que me estoy quejando de que no tiene 100 metros de hermeticidad, ¿sabes? Es como, es una tontería en realidad, porque no me voy a nadar con ese reloj casi nunca, entonces, ¿para qué tal? Pero es como que me obsesiono con Ya, cada ya, ya, detalle. Y a te veces entiendo. uno simplemente tiene que ver un reloj que le gusta y decir, me gusta. Sí, es verdad. A mí los mecanismos expuestos me suelen llamar mucho la atención. Sí, es que eso también es una cosa que... De, Además, de esto que te lo acercas así y escuchas cómo los engranajes van ahí. es que eso de los mecánicos es algo que le da un toque muy especial. En este episodio estamos hablando de muchos cuarzos, pero también los cuarzos tienen su gracia. Sí, al final el hecho es de poder llevar un reloj. Obviamente, mientras más detalle y como cualquier cosa, más calidad tenga, más tiempo requiere el hacerlo, obviamente el precio va a variar y con los materiales también. Pero aquí estamos hablando de muchos que son Y, bastante y aceptables. hablando de precio, este me pareció una oferta increíble. Te Porque sentías tonto de rechazarlo. la verdad que sí, es que 150 euros y te están poniendo un reloj con correa de acero, con un dial que me parece muy espectacular, que creo que tenemos unas imágenes donde se puede ver en detalle. Y me parece muy bonito, me parece un reloj muy bonito y por 150 euros, si alguien me dice ahora mismo, oye, quiero un reloj así bien por 150 euros que pueda llevar todos los días, yo recomendaría un reloj como este. Es que me parece un reloj muy completo. Es otra vez un cuarzo EcoDrive, es otro Citizen, estamos siendo un poco repetitivos con los Citizen, pero bueno, pues que otras marcas hagan buenos relojes en este rango de precio y que trabajen con Iguana, porque entonces también los mostraremos, pero es que Claro, Citizen nos ha convencido el máximo, es sí, decir, sí. Sobre todo eso, por la relación calidad-precio. sí, y este reloj me llamó un poco la atención porque tiene una forma de caja un poco distinta en el sentido que tiene como estos ángulos que lo hace un poco distinto y después tiene como el anchito ese que eso normalmente se llama caja cojín, cushion case, que es básicamente como que envuelve un poco el dial. Y eso me parece que es un toque interesante, se ve un poco distinto. Después las asas no son muy anchas, entonces aún así queda bastante bien en cualquier muñeca, que a mí me parece que me queda demasiado bien. Y Te quedan muy bien los relojes, ¿eh? la verdad que sí, la verdad que estoy muy contento con cómo me están quedando todos, pero no sé si mi cartera está contenta con eso. También EcoDrive, ¿no? También es EcoDrive. Eso no sé por qué siento que le da un plus. O sea, el hecho de no tener que estar pensando en que se te va a acabar la pila, sino que simplemente por llevarlo ya se va recargando. Sí, y sobre todo que Citizen al final también está establecida como una de las marcas que hace muchos movimientos para otros relojes. Es decir, muchos relojes que uno encuentra así como de marca de 200, 300 euros, acaban teniendo movimientos de Citizen. Entonces, cuando los compras sabes que estás comprando, aunque sea un reloj de cuarzo, un movimiento de calidad. Estás comprando algo bueno y no pues una cosa china de 2 euros que igual no sirve de nada. Es Yo decir, este lo veo como el típico reloj que le regalaría a un amigo. exacto. Porque es un reloj que no es extremadamente caro en Ujú. el caso de que no tengas el dinero, pero es un regalo bonito y duradero, ¿sabes? Exacto, me parece que es perfectamente un reloj de introducción para alguien que igual no tiene un reloj y quiere algo que pueda llevar todos los días y que tampoco te estés arruinando. Por 150 euros, me parece un reloj estupendo. Fran, si nos los dan los de Iguana, este te los regalamos. Ah, mira. Aparte, a la combinación de número y no sé cómo se llamaría Los índices. eso, de combinaciones,
me gusta, es diferente. O sea, porque a veces como el Luminous que tiene todo número Ajá. y otros que tienen Solo solo índices, índices. como el Citizen Exacto. este. Sí, esa mezcla está interesante, ¿no? Es como que tiene un poco ese toque otra vez de reloj militar, Field Watch y tal, que lo hace bastante legible, pero de una Y el manera tema del agua, ¿cómo va? elegante. Pues 100 metros de hermeticidad. Es que eso es lo que me gusta también de este reloj. Es que además es bastante resistente al agua. Es como un poco lo que yo llamaría un daily driver, que es como un reloj que llevas todos los días. Ok. Es un reloj diario, Es cierto porque que la correa es como un poco diferente, ¿no? sí, Siento que no es tan, se nota mucho tan la diferencia potente. de fabricación de este Citizen de 300 euros y este Citizen de 150 Sí, euros. Es decir, esta correa es muy sólida, se siente maciza. muy maciza y esta se siente un poco más ligerita. Otra vez el cierre es de este metal así plancha en vez de ser sólido, pero estás pagando 150 euros. Claro. Y al final también es menos peso. Y aún así hay muchos relojes que tienen, es decir, los Rolex de los años 70, 80 tenían también este tipo de cierres. Eso simplemente es algo moderno que hoy en día, pues los relojes más caros tienen mejores cierres, pero eso no quiere decir que sea un reloj que no te pueda aguantar. Claro. Entonces, sí, me gustó mucho lo que dijiste. Yo diría que es muy buena opción para un regalo para alguien por 150 euros. Es un relojazo. La verdad que muy, muy chulo. Bueno, ahora vamos a volver a Casio con los G-Shock, Ajá. que bueno, ya no, lo estábamos dejando un poco mal, pero no, en verdad no. No, no, no. Aquí vamos con otro G-Shock, Y que el más este, barato de esta edición, ¿verdad? exacto, por eso lo escogí, porque era el reloj más barato y a mi gusto, no voy a decir que el más bonito, pero uno de los más bonitos. Ujú. Porque, a ver, yo no sé, tengo como una... o sea, me gustan mucho los relojes negros. Sí. Y este tenía la diferencia que era el típico reloj deportivo que aparte me lleva un poco a mi infancia porque yo tuve uno muy Ujú. parecido de pequeño, que bueno, en vez de ser verde era como amarillo. Ah, Entonces, bueno. claro, cuando lo vi fue como, wow, yo tuve uno así como este, ¿sabes? Aparte, es así de caucho, súper ligero, como para poderlo llevar, no sé, yo lo veo y quiero subir una montaña. Sí, Es como que me lo quiero poner para ir a la Pedriza a escalar montañas y a subir cosas, ¿sabes? Es el típico reloj súper el reloj de deportivo, aventuras. de aventuras, Y por exacto. 90 euros además es como, mira, puedes hacer lo que quieras con él, que bueno, si se rompe, bueno, 90 euros, Pero tampoco es te... bastante resistente. Sí, los G-Shock son muy Sí. resistentes. Si los G-Shock se inventaron con el concepto de que tenían que estar resistentes 200 metros bajo el agua y que tenían que resistir una caída de 20 metros. Ah, bueno. Entonces, son relojes muy resistentes. Y lo gracioso es que es el mismo modelo, el Casio Oak, pero en versión caucho y Exacto. más barato. Es decir, sigue siendo con este diseño octogonal que con la tontería me he dado cuenta que lo hemos repetido varias veces ese diseño, pero es que es un diseño bonito y tiene lo mismo, es decir, es analógico y a la vez tiene la parte digital. Lo que diría es que igual la parte digital es un poco difícil de leer como es solo negro, pero lo bueno que es, al menos los índices y tal con ese verde sí son legibles y es un reloj espectacular. Sí, A eso mí es me gusta verdad. mucho. Y también estuve viendo que, a ver, por la diferencia de precio, cuesta 90 euros. A diferencia de otros modelos que salieron después de este G-Shock, no tiene tampoco conectividad Bluetooth ni nada. Pero bueno, a ver, o sea, que Que tampoco es que se después, necesita. exacto, yo después pienso como los G-Shocks estos de Bluetooth los he visto muchas veces, pero es que quiero tener notificaciones en mi reloj. Realmente es como por eso no quiero un smartwatch, porque no necesito esas cosas. Yo quiero ver la hora y poco más. Claro, a ver, también hay personas que tienen ese debate, porque he Sí, conocido gente que les digo, no, mira, usar un reloj, no, es que con el smartwatch me llegan notificaciones y tal. Entonces, claro, poder tener esa mezcla, también hay gente que le sí, llama la atención. Pero es cierto que por 90 euros, un reloj como este, aparte que sea así mate, que no tenga sí. brillo y tal, a mí me parece súper, no sé, súper clásico y la combinación de verde con negro me gusta bastante. Yo tengo el problema es que mi G-Shock que tuve durante como 7 años ya no funciona. Y creo que eso es una excusa perfecta para comprarme un nuevo G-Shock. Lo necesitas, ¿eh? Lo necesito. Y este la verdad que es un candidato serio para ello, la verdad. Sí. A Me mí, gusta aunque mucho. no lo parezca, también es que he tenido muchos Casios en mi vida. Ajá. Y uno de los primeros que me compré, bueno, el primero que me compré yo Ajá. con mi trabajo fue un Casio.
Entonces, claro, me siento muy familiarizado Con la marca, con ¿no? la marca Casio y me gusta. De hecho, tengo un montón de Casios de estos clásicos de toda la vida, pues. Claro. Y tengo el plateado, el dorado, el negro. Así que a lo mejor un G-Shock de esto no me vendría mal. Y bueno, los que sabéis de nuestro canal, nosotros aficionados de Casio, pensamos que es una de las mejores Sí. marcas de relojes de entrada, pero me siento que después de este vídeo también me estoy volviendo un aficionado de Citizen, ¿eh? Porque hay mucho reloj bueno en ese rango. Sí, sí, sí. Pero antes de terminar con el último Citizen, que la verdad que es una pieza muy interesante. Tenemos una marca distinta que yo nunca había visto antes. Bueno, la había visto por ahí, pero nunca había tenido un reloj físico de ellos en la mano. Y es este Ingersoll 1892 de Oli. Y me llamó mucho la atención porque está inspirado un poco en uno de los relojes que para mí es uno de mis griales. Es como uno de los relojes que si tuviese el dinero me lo compraría ahora mismo y es el Cartier Santos. Eso. Que ese reloj a mí me encanta, me parece un reloj muy bonito. Y este Ingersoll pues es un poco un homenaje a ello, pero con sus toques distintos. Es un poco más grande, es bastante grande de hecho, y tiene también el dial esqueletizado, es decir, se ve el movimiento por detrás. Eso es algo que, bueno, como ya lo dije, que me encanta porque se ve el movimiento por ambos lados. Exacto. Pero, ¿no dirías que el Cartier Santos es como un poco más pequeño? Sí, el Cartier Santos es más pequeño. Bueno, tienen el Cartier Santos XL, que yo creo que es más o menos similar a este, que son 42 milímetros, y después está el Cartier Santos clásico, medium, que creo que son como 38 o 40, que Ok. ese es el que a mí me gusta, El propio, ¿no? que es como un poquito más... Porque al final esto me parece un diseño bastante sofisticado, elegante, y ahí un reloj tan grande se lo carga un poco. Me parece que ahí tiene más sentido un reloj un poco más finito, un poco más chiquito, pero me parece que este reloj mola bastante y sobre todo me gusta el rollo esqueletizado. Yo normalmente soy un poco crítico con ello, pero me parece que ellos lo han logrado de una manera bastante buena. Porque tiene como estas conexiones que hacen de que aún así siga teniendo un poco de estructura y que el movimiento se vea de una manera como delicada. Me gusta mucho. Aparte, es bastante como Es pesado, sólido. como Es otra vez potente, un ¿no? automático, ¿no? Después Exacto. de que tener en las manos los de cuarzo, cuando uno agarra un automático otra vez es como, sí, Sí. así se tiene que sentir un reloj. Bastante gringo, bastante americano, siento Sí, que, o sí, sea, sí. como por no sé, el poderío, la fuerza o algo así. Pero por un lado, a mí, yo tendría que decir que me pasó lo contrario que con este. Ajá. Porque, que este, ¿el nombre cómo era? El Tsuyosa. Del Suyosa. Porque el Suyosa lo vi en la foto y no me gustaba tanto. Sí, Este me encantaba en la foto, ¿sabes? sí. Y con este me empezó a gustar más el Suyosa cuando lo tuve en las manos. Y ahora con o sea, con este me Con el pasa, Ingersoll. con el Ingersoll me pasa que siento que es muy grande. Sí, O sí, sea, sí, hay sí. que tener como una muñeca bastante grande Sí, para que te luzca, pues. sí. Me gusta si fuera un poco más pequeño. Yo, A ver, yo opino exactamente lo mismo. Pienso que 40 milímetros este reloj sería perfecto. sí, porque es como bastante enorme. O sea, Se siente muy grande, que igual si tienes una muñeca más grande, pero nosotros tenemos los dos muñecas un poco chiquitas, pero si tienes una muñeca ancha se ve bien, pero en nosotros lo veo un poco sí. demasiado grande. El hecho de que sea cuadrado también me llama la atención porque lo hace diferente, Sí. diferente a otro. Además muy bonito el movimiento como está expuesto. No, eso está increíble. Para mí eso es lo mejor. Sí. Aparte, tiene algo malo también que por el precio, el cristal también es mineral. Entonces, Eso me parece bastante decepcionante de Ingersoll, es decir, este cuesta 365 euros, que bueno, ya estamos hablando de precios similares al Tsuyosa, al Citizen, pero o por ejemplo el Zeppelin, pero con un cristal mineral que me parece como un poco innecesario. Me parece que ahí un cristal de zafiro podría haber encajado mejor. Pero lo que quería mencionar antes de que pasemos a otro reloj es que la marca Ingersoll me pareció bastante interesante porque investigué un poco sobre ella, que no la conocía, y resulta que era una marca estadounidense que, que fue bastante exitosa al principio del siglo XX. Hizo varios modelos y un modelo que se hizo bastante famoso fue el modelo Mickey Mouse, que hicieron un reloj con Mickey Mouse, pero que las manitas
eran las manos de Mickey Mouse. Ah, Y ese reloj se hizo bastante famoso, pero después, cuando la crisis de la relojería quebraron, dejaron de existir y en los años 90 un conglomerado de relojería compró los derechos de Ingersoll y revivieron la marca. Pero aún así, la marca Ingersoll en sí tiene historia y de hecho creo que Teddy Roosevelt o... Creo que sí, Teddy Roosevelt lo mencionó de que él tenía un Ingersoll y que le encantaba. Así que la marca tiene historia. Claro que ahora pues la lleva otra gente. que claro, los americanos no sé si han sido los mejores fabricantes de relojes en general, pero... Pero tienen sus marcas famosas, es decir, Hamilton, Ingersoll, luego está una marca que trabaja también iguana con ellos que se llama Ball, que también es muy interesante. Hay Timex, también es de Estados Unidos, Bulova, es decir, hay varias marcas estadounidenses que han sido bastante famosos y ellos se establecieron mucho durante la época de los trenes. Ok. Cuando el ferrocarril se expandió en Estados Unidos, también hubo muchos relojeros para poder sincronizar pues en los horarios de los ferrocarriles ya era mucho más importante saber qué hora era y que fuese sincronizado. Entonces hubo cada vez más relojeros en Estados Unidos en esa época. Entonces, tienen ahí su historia los estadounidenses con la relojería. El Ingersoll, un reloj muy interesante. Si lo sacasen en un modelo un poco más pequeño, me gustaría. Y cristal de zafiro. Yo creo que eso es lo que le falta. Pero Le falta porque ya, claro, ya llevar este reloj que tiene esa fuerza y tal, y que de pronto por un golpecito se te vaya a rayar el cristal, sí, eso además con no... el peso que tiene, de repente te equivocas y de repente te puedes dar Sí. ahí un golpe que puede ser O que bien se te feo. caiga, que no se deberían caer los relojes, pero puede pasar, y el hecho de no tener un buen cristal resistente puede hacer que Sí, se... pero bueno, al final, aún así me parece un reloj bastante interesante y si a uno le gusta mucho la estética, tampoco diría, uy, estás cometiendo un gran error. Para mí la estética es lo mejor de este Sí, reloj. es un reloj muy bonito. Y también la fabricación es buena, es decir, también lo vemos aquí, es decir, otra vez tiene un cierre completamente sólido, el reloj se siente bien, es decir, por lo demás la fabricación del reloj es buena, es decir, en ese sentido el reloj es bueno, pero le falta el cristal mineral. Bueno, y ahora vamos con uno que diríamos que es el más raro de Sí, todos, que de sí, hecho sí, sí. cuando los estábamos escogiendo lo vimos y fue como que tuvimos una duda, Sí. ¿verdad? Tuvimos la duda de, ¿será que deberíamos traer este reloj? ¿Te gusta o no te gusta? Pero ya a medida que lo hemos visto, A hemos mí me ha empezado a sorprendido cogerle muchísimo. cariño. A mí me gusta mucho más ahora que lo veo en físico que en la página. Sí, porque es un modelo bastante raro, Sí. diferente, sobre todo aquí por el sensor este que tiene, Ajá. y es el Citizen Aqualand. El Aqualand, sí. Exacto, que claro, ahora el Aqualand, investigando yo un poco sobre él, es una marca que surgió en 1985 Ajá. y es interesante porque es el primer reloj de buceo avanzado que Sí. salió. Entonces, claro, tiene un montón de detalles que van precisamente adaptados a eso, al buceo. Sí. Es que al final lo interesante de este reloj es que lo primero que resalta, pues es este bulto, ¿no? Este bulto extraño que hay aquí en un lado. Y es que aquí estamos hablando de un sensor de profundidad. Entonces este reloj es analógico, como lo vemos así clásico, pero a la vez esta pantallita es un ordenador de buceo. Entonces te mide la profundidad, te puede guardar los buceos que has hecho, te puede cronometrar lo que has pasado dentro del agua y un montón de otras funcionalidades de buceo, pero a la vez siendo un reloj analógico. Sí, que de hecho, de entre las características que guarda, va guardando hasta las 4 inmersiones que has hecho Claro, claro, anteriormente. Y claro. claro, te va dando estadísticas de profundidad, tiempo de buceo y todo eso para gente que esté ahí. Y de hecho, o que haga el buceo, pues. Sí. Y es interesante porque también investigando me di cuenta que fue usado por las Fuerzas Especiales Australianas, del Hostia, Ejército qué chulo. Australiano, y también por buceo militar americano. Es que la verdad que es una pieza muy interesante y sobre todo lo que a mí me sorprendió tanto cuando lo agarré es que lo sólido que es. Sí, Yo lo veía con esta cosa, con este bulto y pensaba que iba a ser como un juguete. sí, sí, sí. Pero lo agarras y es que es de acero así sólido y bien hecho y notas que es una herramienta. Es como que se siente como una herramienta Eso. de trabajo. Eso. Aparte, el acero es mate, Sí, no es brillante. Y sí, eso sí, le sí. hace que tenga, no sé, un toque diferente a los demás, que son un Sí. poco más brillantes, ¿sabes? Sí, tiene ese Más toque de satinado. herramienta. Entonces es muy curioso. Entonces tiene como las funcionalidades de cronógrafo y tal, como si fuese un G-Shock. Pero después, cuando mantienes pulsado 2 segundos este lado, se vuelve ordenador de buzo. Y después le das otra vez 2 segundos y se vuelve otra vez, pues, un reloj digital. Sí. Y el que tenga el sensor le da algo diferente. Sí,
Es verdad que dentro de las características negativas que Sí, pude ver que de lo que se quejaba la gente, es el hecho de que el sensor quizás, te o puede sea, clavar un poco la muñeca, exacto, ¿no? que cuando lo llevas aquí puesto, como que se clava un poco en la muñeca en alguno de los movimientos. Pero Sí. bueno, tampoco es... Y gente que lo había usado para buceo profesional decía que el hecho de que la pantalla LCD fuera tan pequeña, quizás en las Claro. inmersiones no era tan fácil de verlo. A ver, Pero al bueno, final, hoy en día yo creo que la mayoría de la gente que bucea se lleva pues su buen ordenador de buzo sí. avanzado y obviamente no te llevas este reloj. Pero la historia que tiene y además lo interesante que tiene que es como la intersección entre lo que eran los relojes de buzo clásicos de toda la vida, como este Citizen que mostramos, y los relojes modernos que son ordenadores digitales y tal. Pues como que existiera esa intersección entre medias, esa transición, y hay un reloj que lo representa muy claramente, me parece muy chulo. Y además, bueno, habrá que aprovechar el ASMR. Suena bastante Que bien. de hecho son del mismo género. O sea, este es Exacto, el predecesor de este. exacto. Este es ambos son de la cadena Aqualand. Cuando este salió, solo se llamaba Aqualand y fue el primero que tenía este simbolito de aquí, que es como un simbolito triangular. Y después cuando salió este, esto ya se llamó la línea ProMaster Aqualand. Y la verdad que sí, me parece un reloj espectacular. Bueno, es el más caro de Sí. los que hemos elegido, 385 euros. Pero bueno, normal con la complejidad y la historia que tiene. O sea, aparte tiene Exacto. sensores, cosas extras que... Es un reloj, pues que al final es una herramienta, se siente como una herramienta y además tiene muchas funcionalidades. Es decir, por 385 el valor que tiene me parece bastante Aparte que interesante. estéticamente ya no es solo el reloj, es que viene aquí, brother. O Eso es sea, lo más yo loco. estoy enamorado de esto. La manera en la que venía empacado el reloj es divertidísima. Viene con una bombona de oxígeno y oye, me queda bien el reloj también, ¿eh? Es Sí, sí, decir, sí. la verdad que lo veo bastante interesante. El Dominic tiene los gustos caros. Ay, no, en realidad no, es que estos no son relojes caros, estos son relojes a precios que son asequibles. Es decir, yo tampoco estoy asumiendo de que todo el mundo tenga 300 euros para comprar un reloj, pero también pienso de que realmente si uno ahorra o si quiere darse un capricho, 300 euros no es tanto dinero y estamos dándoos varias opciones interesantes de relojes que lo valen, que la verdad que... Y más barato que 300 euros, es que es lo que decimos, 150 euros, mira qué pedazo de reloj. 90 euros el 90 G-Shock. euros ya tienes un G-Shock. 200 euros y ya tienes algo como esto o como esto. Es decir, aquí hay bastantes opciones y me parecen opciones muy interesantes. Sobre todo eso, a veces el tomar en cuenta que mucha gente quizás no sabe qué regalar o no Ujú. sabe qué comprarse, el que no suele usar relojes. Y creo que los relojes son un regalo perfecto, Sí. por lo general, porque es algo que tiene muy buena durabilidad, que queda muy bien, que alguien no se lo espera, Ujú. por lo general. O sea, porque a alguien que no usa reloj le regala uno y es como que una sorpresa. Entonces, bueno, hay que tomar eso en cuenta. Este episodio me ha parecido brutal porque, no sé, los tenemos aquí, bro. No me lo puedo creer todavía. Eso la verdad que es una experiencia distinta tener 10 relojes nuevos, recién estrenados aquí delante de nosotros y tenemos que repetir muchísimas gracias a Iguanasel Sí. por dejarnos estos relojes para que podamos disfrutarlos, para que podamos mostrarlos a vosotros, para que vosotros también podáis tener una experiencia y una opinión honesta de los relojes que igual veis en la página de ellos y no estáis del todo seguros, pues nosotros los hemos visto. Ninguno de los relojes me ha parecido un reloj malo que no podría recomendar. Para Algunos tienen nada. sus pegas, pero al final también estamos hablando de un rango de precio donde siempre tienes que tener en cuenta que igual todo no lo puedes tener. Pero me parece que puedes tener mucho por ese Sí, precio. total, total. Y eso creo que lo hemos mostrado bastante bien con estos relojes y esta selección de relojes, ¿no? Sí, incluso por eso, déjenos sus comentarios, sus opiniones, cuáles hayan gustado más, cuál menos. Y recuerden de visitar Iguanacel en la calle Conde de Arana 24. Que Exacto. ahí digan que van de nuestra parte. Y seguro que os hacen alguna oferta Sí. interesante. Y si no estáis en Madrid y queréis aún así comprar, pues podéis ir a la página web Correcto. iguanasel.es. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál es tu favorito? A ver, eso es una buena pregunta, brother. Porque de todos, antes de verlo, me hubiese quedado Con el Ingersoll. con el Ingersoll, sí. Ajá. Pero ahora que los tengo aquí, a todos, iría modestamente a quedarme con el Sport ¿Ah, de sí? Citizen. Sí, El Citizen totalmente. Sport este. Sí, es sencillo, buen precio y me parece un reloj
que apenas lo vi fue amor a primera vista. Yo me quedaría con... Además me gusta porque realmente es uno de los que hemos hablado poco, porque tampoco tiene mucho que hablar. Es simplemente un reloj bonito, simple. Pero es que a veces no necesitas más. Sí, sí, sí. Para mí, esa es mi elección entre todos estos. Yo, si tengo que elegir, lo tengo bastante claro. El Suyosa dorado. Me gustó demasiado. De hecho, no os sorprendáis si de repente en algún episodio me veis con el puesto, porque caerá seguramente. Y segunda opción, porque quiero mencionarlo, este Zeppelin me ha sorprendido mucho. Me ha El gustado Zeppelin mucho. sería mi segunda opción también, Me ha brother. sorprendido mucho ese Zeppelin. La verdad que tengo que repetir, me parece un reloj muy chulo. Fran, ¿cuál te ha gustado a ti? El G-Shock. El G-Shock de acero. Yo creo que me quedo con ese. Es que el verde oliva es demasiado precioso. O sea, me parece increíble. O sea, no Me sé. encanta. Pues por... Claro, como viene de Jaén, el verde oliva, Ah. algo tendrá que ver, ¿no? Pero me gusta que al final todos hemos elegido relojes distintos y hay variedad. Eso me Sí, parece no, bueno. y ahí queda demostrado que para gusto los colores, ¿sabes? Porque 100%. nosotros no nos quedaríamos con este por la forma, que Ajá. no nos llamó tanto la atención, pero a Fran sí. Entonces, de Exacto. eso se trata, pues que hay relojes para todo. Y con eso nos quedamos. Como ya ha dicho Miguel, dejadnos un comentario si os ha gustado. Muchísimas gracias otra vez a Iguana Cell y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima.